¿Qué tal, compañeros? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el curso de programación orientada a objetos. Específicamente vamos a entrar a la sección de programas de aplicación. Este primer programa lo titulé clase vehículo. La idea general del programa va a ser diseñar un comportamiento similar al de un escáner para vehículos. Obviamente no va a ser tal cual las mismas funciones, pero el escáner debe ser programado, o una de las características es usar este paradigma de programación orientada a objetos, y debe de contar con los siguientes métodos o funciones. Antes de pasar a estas funciones, les voy a hacer mención que este programa, como les había dicho, no va a llevar la parte de la interfaz gráfica de usuario. Todo lo que va a ser a través de terminal, similar a lo que hicimos en el curso de introducción a Python, en los videos anteriores. Y ya el siguiente programa ya va a llevar la parte de la aplicación, es decir, la interfaz gráfica de usuario, ¿ok? Entonces, bueno, estos métodos van a ser: el primero, pues imprimir una lista de los sensores disponibles, similar a una guía, a un menú que va a hacer referencia para la persona que esté usando este disque escáner. El siguiente va a ser simular un diagnóstico de sensores, los cuales serán representados como posibles sensores en falla. Aquí lo que se va a hacer es, digamos, simular un análisis, un diagnóstico del escáner, en el cual pues nos va a decir que ciertos sensores van a estar en falla, ¿ok? Dados los sensores en falla, generar un método de reparación que debe indicar cómo reparar dichos sensores. Ok, entonces aquí digamos que de la lista o de los elementos que vamos a obtener de sensores en falla, nosotros que tenemos que generar una respuesta de cómo reparar dichos sensores que estén en falla o se estén, digamos, suponiendo en falla. Y aquí va a haber indicaciones de cómo hacer dichas reparaciones. Luego el siguiente va a ser establecer el rango de autonomía para el vehículo generado en función de su consumo por kilómetro y el tamaño del tanque. Ok, en esta parte ya va a ser referencia directa a lo que es la instancia o el objeto de la clase vehículo generado, que va a tener que generarse una función interna que le diga pues el consumo por kilómetro, el tamaño del tanque y esto cómo se relaciona con la autonomía del vehículo. Luego imprimir una gráfica imaginaria de aceleración para el vehículo. En este caso, esta gráfica lo que va a representar es, digamos, cómo aceleraría el carro hipotéticamente de 0 a cierto tiempo. Aquí les voy adelantando que no conseguí hacer la gráfica tal cual esperaría que fuese. La estructura es similar, la forma que tiene la gráfica es similar, pero los valores no coincidieron por algunas cuestiones, pero solamente es como un ejemplo ilustrativo, no tiene ningún fundamento, digamos, matemático serio. Y finalmente el último método es graficar el comportamiento de las válvulas de motor dependiendo del número de válvulas del modelo. Esto igual les adelanto que no es nada así feasible de lo que pasa realmente en un vehículo, solamente es un ejemplo ilustrativo, pero para que vayan dándose cuenta que pueden hacer múltiples elementos ya dentro de esta clase vehículo. Y aquí un ejemplo ilustrativo de lo que es, o sea, lo que nosotros vamos a querer hacer, digamos, de manera hipotética, ahora sí tomando en cuenta que lo vamos a hacer todo a través de terminal, ¿ok? Ahora sí les voy a pasar al programa, donde ahorita en este primer video solamente vamos a ver las primeras dos funciones y después en el siguiente video les voy a explicar las restantes para que no se extienda mucho. Ok, ya saben, empezamos con lo que es el título del video, la fecha y el autor. Antes de continuar, les voy a hacer mención que todos estos programas los voy a subir al repositorio de GitHub para que no tengan que estarlo programando. Si gustan, es una buena práctica que lo vayan programando conforme los voy explicando. Pero si no quieren o les da flojera, pues lo van a tener directamente ahí en el repositorio y ya de ahí ustedes pueden realizar modificaciones que quieran. Si ustedes realmente saben cómo hacer las gráficas de aceleración o de las válvulas, pues ya las pueden codificar de manera correcta. ¿Ok? Las paqueterías que vamos a usar van a ser NumPy, importada como NP, Random como R y Matplotlib como PLT. ¿Ok? Esto, paqueterías que hemos estado usando bastante. Ahora sí, lo que es la clase vehículo, definimos con la estructura que habíamos visto palabra reservada class, el nombre de la clase en este caso vehículo, y definimos como primer elemento el constructor. El constructor va a estar iniciado con el parámetro o va a recibir como parámetro inicial el self, va a recibir un nombre que va a ser el corresponde al nombre del vehículo, gasolina, es decir, el tipo de combustible que usa, el tamaño del tanque dado en litros y el rendimiento por default lo vamos a manejar en 18 kilómetros por litro.
Si nosotros hacemos la instancia y lo vamos a ver ya en el video siguiente, se puede pasar un parámetro, no necesariamente este que ya viene por default, puede ser otro valor, y esto ya modificará lo que es este método que nos pedían de que nos dieran la autonomía del vehículo. ¿Ok? Entonces ya teniendo estos parámetros que recibe el constructor, los asignamos a atributos de instancia que vienen aquí ya marcados. Todos hacen prácticamente el mismo nombre, solamente que les agregamos el self. Y el siguiente método pues es básicamente la impresión de lo que es el menú de los sensores que vamos a tener. Los sensores de este vehículo se van a poner en 5, me parece, así es, son 5. Sensor de gasolina con código 01, sensor de temperatura con código 02, sensor de puertas con código 03, sensor de ABS código 04 y sensor de nivel de aceite como 05. ¿Ok? Aquí ya el siguiente, esta función que va a ser la última que vamos a ver ahorita, esta va a ser, digamos, la importante o una de las más importantes, y esto es porque muchas veces se van a encontrar problemas que tengan que realizar una lógica similar a la que vamos a seguir para esto. Esta función en sí o este método en sí lo que hace es generar esta simulación de los posibles sensores en falla. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer nosotros para generar no siempre un número constante de sensores en falla va a ser establecer un valor aleatorio, en este caso de 0 a 5, pero acuérdense que cuando hacemos este range realmente nos va a generar números de 0 a 4 de los posibles sensores en falla. Es decir, que nos va a poder dar o 0 sensores en falla, o 1, o 2, o 3, o 4. Esto se va a hacer en teoría de manera aleatoria. Después vamos a generar ya una lista de los que van a ser los sensores como tal en falla. Y entramos ya a la parte lógica importante de este método. Aquí lo que vamos a hacer, obviamente, pues lo primero es una iteración de 0 hasta el número de sensores en falla, que por ejemplo va a ser, no sé, de 0 a 4, o de 0 a 3, o de 0 a 1. Y mientras esto ocurra, lo que vamos a hacer nosotros es internamente meternos a un while infinito para elegir lo que es el número de sensor en falla. ¿Esto por qué se hace? Miren, ahorita les explico. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la función de random, que aquí acuérdense que lo importé como R, que va a ser la función o el método choice. Choice lo que va a hacer es que tú le vas a dar una lista de valores y va a elegir uno de estos valores al azar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 3 sensores en falla, en la primera iteración se metería aquí y elegiría de manera aleatoria, por ejemplo, el elemento 01. Lo importante aquí es que no se repitan ya los sensores que se han puesto en falla, para que pues esto tenga alguna lógica o alguna sensatez, no que nos arroje el mismo sensor en falla múltiples ocasiones, sino que nos arroje diferentes sensores en falla en una simulación. Entonces esto lo hacemos con ya obteniendo alguno de estos parámetros elegido de manera aleatoria. En este caso estamos simulando o ejemplificando que obtiene el 0,1. Entonces sensor ahora va a tener el valor de 0,01. Luego vamos a hacer una pregunta con este if, que si ese elemento, es decir, el 001, no se encuentra dentro de la lista de sensores en falla, que inicialmente la primera iteración está vacía, lo agregue, que es decir, en esta parte le vamos a poner con un else continue. Ese else continue lo que hace es básicamente garantizarnos que no nos salgamos del while true. Si esta condición de que el elemento 001 no se encuentre dentro de sensores en falla, automáticamente nos va a botar o nos va a meter este break que va a romper este while infinito, y lo que se va a hacer es que se va a dirigir a este elemento de aquí donde ya vamos a agregar ese sensor a la lista de sensores en falla. Entonces, como les comentaba, suponiendo en la primera iteración se obtiene el elemento 001, como obviamente la lista estaba vacía, pues no se encuentra ese elemento, ahora se le agrega y ahora el elemento ya está dentro de la lista. En la siguiente iteración, que se metiera dependiendo del número de sensores en falla, y si volviese a caer por alguna cuestión en el random choice en el 001, lo que pasaría es que ese elemento 001 ya está dentro de la lista de sensores en falla de la iteración anterior, lo que haría que se generara este continue, que haría que se repitiera este while infinito para que random choice se volviese a ejecutar y ahora nos diera, por ejemplo, el 003.
Una vez teniendo el 003, como sabemos, solamente teníamos previamente el 001, entonces este 003 va a dar verdadera esta condición, nos va a sacar del while infinito y se va a agregar ese elemento a la lista de sensores en falla. ¿Ok? Esto grábenselo mucho porque, como les digo, lo van a encontrar en múltiples programas que hagan de aquí en adelante, que tienen que llevar una lógica similar. Entonces, esta estructura, analícenla, reflexionenla, repásenla, es muy útil para muchas cosas. Y bueno, finalmente aquí puse una condición. En el caso de que, por ejemplo, el número de sensores en falla me lo mande a 0, pues obviamente no va a haber ninguna iteración de lo que es este for. Entonces posiblemente nos mande un error. Entonces lo que yo hice es poner directamente que los sensores en falla es una lista vacía y nos va a enviar que no hay sensores en falla. En caso contrario, nos va a imprimir los sensores en falla y nos va a dar lo que es ya esta lista de los códigos de 001, 002, etc. ¿Ok? Y nos la va a imprimir y nos va a regresar esos mismos elementos. Perfecto. Entonces este video lo voy a dejar hasta aquí y después en el siguiente video vamos a continuar con los siguientes métodos.